Buen día, somos el equipo 3 del grupo 322. Sus integrantes Betancur Martínez Angélica Marián, Chávez Cárcamo Ana Catherine, su servidora García Ramírez Melca Noemí, Núñez Aguíñiga Valeria Giselle y Santoyo García Samara Nicole. Les estaremos presentando principios de termodinámica aplicados al modelo celular. Los temas claves son termodinámica, energía, sistemas termodinámicos, leyes de la termodinámica y energética celular. Empezaremos definiendo qué es la termodinámica. La termodinámica, de raíces griegas en la que termo significa calor y dynamis fuerza, es la rama de la física que estudia a nivel microscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Continuamos con el concepto de entalpia. La entalpia se puede definir como la energía interna total que contiene un sistema. Al ser una función de estado, se representa con la letra en mayúscula H, siendo delta H su variación. Este sistema homogéneo es igual a la energía interna más la presión por el volumen. La entalpia en sí misma es incalculable, debido a que depende de variables difíciles de medir con exactitud. Sin embargo, se puede medir cómo cambia cuando hay un cambio en las propiedades del sistema. Según esta ecuación, si la presión se mantiene constante, el cambio en la entalpia es igual al cambio en la energía interna más el trabajo realizado. El cambio de entalpia en una reacción química indica si la reacción será exotérmica o endotérmica. Las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía térmica o calor. Las reacciones endotérmicas, por el contrario, necesitan más energía para que la reacción ocurra de la energía que se libera, o dicho de otro modo, requieren aporte de energía externa. Enfocándonos ahora en la entropía, esta se puede definir como la medida cuantitativa del desorden o aleatoriedad de un sistema. De esta forma, la entropía podría ser descrita como la energía que resulta desechable ante un proceso termodinámico o aquella energía que no es utilizada y que por tanto no es considerada útil para tal proceso. ¿Cómo la calculamos? El cambio de la entropía es el cambio en el calor dividido por la temperatura absoluta. Debido a que es un sistema que puede escribirse por variables, hay una cierta cantidad de configuraciones que pueden asumir esas variables. Si cada configuración es igualmente probable, entonces la entropía es el logaritmo natural del número de configuraciones multiplicado por la constante de Boltzmann. Ciertos tipos de reacciones van acompañados de cambios de entropía específicos. Exploremos el significado de una entropía positiva a una negativa. En la entropía positiva, esta disminuirá o aumentará según el ordenamiento de sus átomos, mientras que la negativa se caracteriza por aumentar el orden de los átomos al finalizar la reacción. Sistemas termodinámicos. Es aquella parte del universo que se aísla para su estudio. Esto puede ser abierto, cerrado o aislado. El abierto permite que se intercambie energía y materia con el exterior. El cerrado solo intercambia exclusivamente energía, pero no materia, como una bombilla. Y el aislado es el que no intercambia ni energía ni materia con el exterior, como un termo. La ley cero de la termodinámica explica que dos sistemas que están individualmente en equilibrio térmico con un tercero y estos dos están en equilibrio térmico uno con el otro, entonces los tres sistemas tienen el mismo valor de la propiedad llamada temperatura. En esta imagen vemos que A y C están en equilibrio térmico porque hubo un intercambio de calor que los llevó a este equilibrio. A pesar de que hay una pared adiabática o un aislante, es decir, que no se permita el paso de calor entre ellos, estos también están en equilibrio térmico entre sí, ya que ambos tienen contacto con C. La ley 1 de la termodinámica aplica el principio de conservación de energía a sistemas donde la transferencia de calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. En forma de ecuación, la primera ley de la termodinámica es delta U igual a Q más W, donde delta U es el cambio de la energía interna U del sistema, Q es el calor neto que se le ha transferido, es decir, Q es la suma de todo el calor transferido por y hacia el sistema y W es el trabajo neto realizado sobre el sistema.
La segunda ley de la termodinámica explica por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no al contrario. Esta ley puede expresarse de diferentes formulaciones. Según el enunciado de Clausius, no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. El enunciado de Calvin-Planck menciona que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo. Esta imagen representa un esquema de una máquina térmica. Las máquinas térmicas se componen de manera general por un elemento a alta temperatura llamado fuente y otro a baja temperatura llamado sumidero, de tal forma que el calor fluye desde la fuente al sumidero transformándose parcialmente en trabajo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la entropía con la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley indica la dirección en la que el proceso termodinámico se lleva a cabo. Es aquí donde entra la entropía, una medida de cuánto desorden presenta el sistema. La entropía es la forma de expresar cuán reversible o irreversible es un proceso termodinámico. Según la segunda ley de la termodinámica, en la naturaleza se favorecen los procesos donde hay un aumento de entropía. Un ejemplo es que una taza de café caliente se enfría porque transfiere su energía en forma de calor al ambiente, que se encuentra a temperatura menor. La tercera ley de la termodinámica, o también llamada ley de ser absoluto o postulado de Nernst, nos afirma que no se puede alcanzar el ser absoluto en un número finito de etapas, o bien que al llegar al ser absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al ser absoluto alcanza un valor mínimo y constante. Si bien es difícil alcanzar de manera cotidiana esta temperatura llamada ser absoluto, valor que de hecho aún no es alcanzado, el ejemplo más cercano es lo que ocurre en nuestro congelador, pues al llevar nuestros alimentos a una temperatura baja, lo enlentecemos o detenemos los procesos bioquímicos en su interior, retardando su composición y maximizando su vida útil. Energética celular. Para vivir y crecer, las células dependen del consumo de alimento que les sirve como fuente de carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y otros elementos biológicamente esenciales, así como de una fuente para extraer energía útil. La energía es utilizada para la biosíntesis de proteínas, fosforilación de proteínas, superenrollamiento del ADN, funcionamiento de los sistemas de transporte activo, entre otros. La biosíntesis de proteínas es el proceso en el que la información genética codificada de los ácidos nucleicos se traduce en el alfabeto de los 20 aminoácidos estándar de los polipéptidos. Este consta de 2 etapas, la transcripción y traducción, que a su vez consta de 3 etapas, iniciación, elongación y terminación. La transcripción es el proceso de generación de una copia de ARN a partir de una secuencia de ADN de un gen. El ARN mensajero es portadora de la información sobre la proteína que el gen tiene codificada en su ADN. El ARN se desplaza desde el núcleo de la célula al citoplasma, donde se usa para sintetizar la proteína codificada. La traducción es un proceso cíclico que se divide en 3 etapas. La iniciación consiste en identificar el sitio exacto de la secuencia de nucleótidos en un ARN mensajero para empezar la traducción. La lectura del ARN mensajero se hace cada 3 nucleótidos. Esto quiere decir que 3 nucleótidos de ARN mensajero corresponden a un aminoácido. El inicio de la biosíntesis de proteínas comienza con el ensamble del ribosoma sobre el ARN mensajero en el codón adenina-uracilo-guanina, que especifica el aminoácido metionina. Este es el primer aminoácido de la proteína. El ARN de transferencia unido a la metionina se ensambla con el adenina-uracilo-guanina del ARN mensajero en el centro péptido. La elongación consiste en la adición continua de aminoácidos para la producción de una proteína. Esta asegura que el ribosoma se mueva a lo largo del ARN mensajero, leyendo grupos de 3 nucleótidos que especifican cada aminoácido, haciendo crecer la cadena de aminoácidos. En el sitio A ribosomal se incorpora el ARN de transferencia con el siguiente aminoácido y una molécula de GTP. En el ribosoma existe la enzima que une el aminoácido en el sitio A con el aminoácido en el sitio P. El ARN de transferencia en el sitio P queda libre de aminoácido y se mueve al sitio E desde donde sale el ribosoma. Ahora el sitio P queda libre y el ARN de transferencia péptido del sitio A se mueve al sitio P, dejando así libre el sitio A. Esto se repite hasta llegar al codón de parada del ARN mensajero. Y la terminación de la traducción del ARN mensajero ocurre cuando el ribosoma encuentra un codón de parada y la proteína sale libre del ribosoma. Existen 3 codones de parada, uracilo-adenina-adenina, uracilo-adenina-guanina y o uracilo-guanina-adenina. Cuando aparece alguna de estas 3 secuencias en el ribosoma se introduce un factor liberador
que no porta aminoácido. Esto da la señal de que se llegó al final de la proteína. Los ribosomas y el ARN mensajero pueden reciclarse para volver a producir una nueva proteína, y un ARN mensajero puede ser usado varias veces por diferentes ribosomas para sintetizar la misma proteína. El superenrollamiento del DNA se refiere a la estructura tridimensional adicional que adquiere la molécula del DNA más allá de su conocida estructura en doble hélice. Permite que largas secuencias de DNA se compacten y se acomoden dentro del núcleo de las células. Los encargados de llevar a cabo esta tarea son las enzimas denominadas topoisomerasas. Estas enzimas son capaces de cortar, girar y volver a unir el DNA, permitiendo así la formación y regulación del superenrollamiento. Existen dos tipos principales de superenrollamiento, el positivo y el negativo. El positivo se produce cuando la doble hélice de DNA gira sobre sí misma en el mismo sentido de las manecillas del reloj, generando una tensión que compacta aún más la molécula. El negativo ocurre cuando la doble hélice gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que genera espacios y permite la separación de las dos cadenas de DNA. Esta es necesaria para los procesos de replicación y transcripción del DNA. Funcionamiento de los sistemas de transporte activo. Un transporte activo es el cual la célula gasta energía para mover una sustancia contra su gradiente de concentración. Este se divide en primario y secundario. El primario utiliza ATP, como la bomba de sodio y potasio que transporta sodio hacia afuera de las células y potasio hacia dentro de ellas. El activo secundario utiliza energía almacenada en gradientes para mover otras sustancias contra sus propios gradientes. Esta utiliza proteínas transportadoras, como en la imagen se puede observar que mientras entra una sustancia, sale otra. En conclusión, la termodinámica va más allá de los sistemas y se relaciona estrechamente con la funcionalidad de la célula al estudiar las fuentes de extracción de energía para llevar a cabo funcionamientos esenciales dentro y fuera de ella. Muchas gracias, aquí están nuestras referencias.